Entonces, miren, yo empiezo estudiando literatura del año 83 al año 87 en el Departamento de Literatura de la Javeriana. Mi situación es un poco rara y extraña porque yo soy digamos, soy un muchacho en ese momento que vengo de una clase media, media alta, ilustrada, pero voy de casa muy joven, me voy de casa a los 18 años y entonces vivo en cuartos de alquiler, vivo en pensiones estudiantiles y voy un poco a salto de mata en unas condiciones económicas que no se correspondían con la universidad privada donde estaba. Pues la mayoría de mis compañeros seguían perteneciendo a esos privilegios y de alguna manera a esos lujos, mientras yo ya no. Yo vivía ya en pensiones, en situaciones económicas muy duras. Sin embargo, soy un visitante asiduo de la Luis Ángel Arango, vivo cerca, viví en la Candelaria en todos mis años de universidad, entonces prácticamente que tengo la biblioteca al lado. Yo vivía en la calle Novena y la Luis Ángel Arango queda en la calle 11. Entonces ya me conocían, los celadores me saludaban y prácticamente la biblioteca se volvió la extensión de mi casa, ¿no? Entonces yo vivía en un cuarto muy estrecho, ni siquiera tenía baño privado y tenía que bañarme con otra gente dentro de la pensión, pero me la pasaba metido dentro de la biblioteca, feliz de la vida, y entonces al final del año 86 empiezo mi investigación para mi trabajo de tesis. Mi investigación gira en torno a los aquelarres medievales. Yo leo una novela de Carlos Fuentes, que les recomiendo mucho, que se llama Aura. Aura es una pieza maestra de 60 páginas, no es más, pero Aura sucede en el centro del DF, en el centro de Ciudad de México. Y es una novela sobre una bruja, sobre una hechicera que tiene que esperar a ponerle una cita a un individuo para que llegue a esta casa y ese individuo tiene que recordar una historia de amor que ellos han tenido en el pasado. Es una novela muy rara, es una novela muy misteriosa. La escribe Fuentes en 1961, la publica en 1962 y para escribir esa novela, Fuentes se fue a la fuente original, valga la redundancia, que eran los aquelarres medievales, es decir, los autos sacramentales, la persecución de las brujas y de las hechiceras a lo largo de la Edad Media y buena parte del Renacimiento. Entonces, la pregunta durante mi trabajo de tesis es, ¿por qué? ¿Por qué las quemaron? Por qué las chamuscaron? ¿Por qué las llevaron a la hoguera? ¿Por qué las torturaron? ¿Por qué la gran mayoría eran mujeres? ¿Por qué no eran hombres? ¿Por qué la Inquisición, que es una institución de hombres para hombres, termina persiguiéndolas de esa manera y termina casi que ensañándose contra ellas? ¿No? Entonces yo empiezo a investigar y resulta que poco a poco voy descubriendo que la figura del médico es una figura grecolatina, es decir, funciona en Grecia y en Roma, pero en la Edad Media ya no. En la Edad Media el médico como tal no existe. Lo que existe en la Edad Media es la yerbatera. Y la yerbatera es una mujer que vive en la parte de afuera del feudo y que cultiva en su jardín todo tipo de plantas. Luego ella procesa las plantas. Unas son para hacer pócimas, con otras se hacen ungüentos, otras plantas son maceradas y después hay que volverlas aceites. En fin, ella tiene una serie de frascos, polvos, mezclas, y lentamente ella, que conoce el funcionamiento de las plantas, se va volviendo el médico medieval. Entonces, si uno tiene una amputación de un miembro, si uno tiene fiebre, si una mujer va a tener un hijo, lo que hacen es llamar a la yerbatera y la yerbatera llega con sus ungüentos, sus pócimas, sus sales especiales y atiende a los enfermos. Entonces, el poder de la medicina en manos de las mujeres es algo que el establecimiento patriarcal no puede permitir. El patriarcado ha luchado mucho para no entregarle ese poder médico ni a las mujeres ni a los indígenas. Ninguno de los dos tiene un control férreo, cerrado, ¿verdad? Sobre ese poder que es un poder incalculable, porque es el poder de nuestra salud física, de nuestro bienestar, en fin, y mueve además cifras económicas que son tremendas. Entonces,
empieza a sentirse un malestar en ese patriarcado con la figura del poder de las yerbateras. Pero las yerbateras van descubriendo en las plantas que no solo hay efectos físicos, o sea, que no solo hay plantas que bajan la fiebre, que ayudan a dormir, que quitan un poco el dolor, sino que hay efectos psíquicos muy poderosos. Son las plantas llamadas solanáceas. Las plantas solanáceas son plantas que afectan el sistema nervioso central. Hoy en día, incluso, nosotros usamos todavía esos medicamentos. Varias de esas plantas se siguen usando para, para hacer drogas que se usan regularmente. Entonces, por ejemplo, la bruja va descubriendo el beleño mezclado con la dulcamara, el evónimo, la belladona. Todas esas plantas mezcladas van creando mixturas que son realmente sorprendentes a nivel psíquico. Y llega a crear un líquido muy famoso, un hipnótico, que fue muy famoso en la historia de la Edad Media, que se llamó el vino del Shabbat, que es el otro nombre con el que se conoce el aquelarre. El aquelarre se conoce como aquelarre, Shabbat o Noche de Walpurgis, porque es una celebración en torno a Santa Walpurga. Entonces, la hechicera va descubriendo esas mixturas y mezclando 7 plantas solanáceas conforma el vinum shabbati o el vino del Shabbat. Ese líquido tiene una particularidad, la particularidad de que me desdobla sexualmente. Es decir, si yo soy un hombre y voy al bosque y me encuentro en el ritual con los otros e ingiero el vino del Shabbat, inmediatamente veo a una mujer y veo a una mujer que me atrae poderosamente. Y esa mujer soy yo mismo. A esas fuerzas en el medioevo se les llamó íncubos y súcubos. Los súcubos son los espíritus femeninos que habitan en nosotros los hombres. Y los íncubos son los espíritus masculinos que habitan en las mujeres. Entonces, el Shabbat en realidad es un desdoblamiento de los adeptos. Y los adeptos van entrando en sus íncubos y en sus súcubos. Y esa celebración por eso fue tan perseguida y tan prohibida. La Edad Media tampoco podía permitir que el eje del mundo espiritual, psíquico, estuviera en manos de las mujeres. Entonces, la bruja era muy peligrosa porque tenía el poder médico y tenía el poder espiritual a través del ritual. Entonces, lo que hace es perseguir. Freud, por ejemplo, cuando ustedes lean sobre psicoanálisis y cuando lean sobre historia de la psicología, Freud estudió este ritual con sumo cuidado, pero lo incluso llegó al punto de investigar las declaraciones de las hechiceras antes de ser llevadas a la hoguera, porque quería saber exactamente cómo eran los desdoblamientos. Gracias a eso y a leer mucha literatura, porque Freud leyó a todos los del siglo XIX, es que él llega a postular el inconsciente y dice, hay algo en nosotros, hay una fuerza que no controlamos, hay algo como una presencia que nos desborda, que está como en los sótanos de nosotros mismos, que es el inconsciente. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en 1986, yo estoy recogiendo el material. Mi director de tesis está en Estados Unidos, entonces yo me carteo con él, no hay internet, nos carteamos por escrito, en físico, yo le mando los capítulos de mi tesis, él me manda bibliografía y esa bibliografía que él me manda no se conseguía en Colombia, era muy difícil, eran textos que estaban en la Biblioteca del Congreso en Washington, cosas que él me enviaba desde Columbia University, etcétera. Entonces, cuando yo estoy ya cerrando el año 86, se acerca un estudiante mucho mayor que nosotros a decirme que yo tengo una bibliografía que él necesita. Yo le digo, ¿usted sobre qué está escribiendo? Y él me dice, yo estoy haciendo mi monografía sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Y yo le digo, ¿sobre qué está escribiendo? ¿Qué tema en particular en el texto de Stevenson? Y me dice, yo estoy escribiendo sobre la dualidad de conciencia. Y hay unos profesores que me dicen, Mario, que usted tiene una bibliografía que aquí no se consigue. Yo necesito esa bibliografía para mi tesis. Y yo le digo, sí, sí, sí hay cosas que te sirven porque estudiando el ritual, indudablemente se habla sobre la dualidad de conciencia. Entonces le dije, sí, yo creo que hay cosas que te sirven, espera, yo te muestro, no te puedo entregar el material, pero te lo presto, sacamos fotocopias
tú te lo llevas y me dejas mis originales. Eso hicimos y ahí empezamos a hablar, a dialogar, a charlar. Nos encontramos frente a la universidad a lo largo de todo ese semestre y de repente, misteriosamente, el 4 de diciembre del 86, yo lo veo en todas las noticias internacionales, lo veo que asesina varias personas en Bogotá en distintos puntos de la ciudad. Campo Elías Delgado, que era el nombre de este compañero mío, mata primero en la Alhambra, asesina primero al norte de Bogotá, mata a una estudiante de él y a la madre de esa estudiante. Él había estado en Vietnam 2 veces, había estado en el año 70 y en el año 71 regresó como voluntario a Vietnam. Eso, por supuesto, es un completo disparate. No, basta que uno vea las películas, ni siquiera debe leerse los libros, solo con ver las películas uno se da cuenta que Vietnam fue muchísimo peor que la Segunda Guerra Mundial y fue peor que la Primera Guerra o que la Guerra Civil Española. Fue una guerra terrible, de una enorme presión psíquica. Entonces, los soldados no solo contaban los minutos, contaban los segundos para salir de semejante infierno. Ellos se subían a los helicópteros y contaban 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y cuando el helicóptero despegaba se abrazaban, lloraban y les parecía mentira haber salido de ese infierno vivos. Entonces, regresar como voluntario a Vietnam ya es muy sospechoso, ya significa que algo en uno está muy mal. Y eso es lo que él hace. Él regresa a esa guerra, queda después con una pensión de soldado, digamos, condecorado, porque incluso alcanza a recibir algunas condecoraciones por su buen comportamiento durante la guerra, buen comportamiento entre comillas, porque buen comportamiento en Vietnam significa que uno es un asesino, ¿no? Y él mata entonces con su cuchillo de guerra a esas 2 primeras víctimas en el norte de Bogotá. Él las abre en canal, como las reses en los mataderos, luego las taja y luego abre los cuerpos y los deja pegados en los closets del apartamento. Esto no es una clase de psicopatología criminal, entonces no voy a entrar a explicar el comportamiento mental del asesino porque no es el caso. Pero lo que sí es importante entender es que el individuo en ese momento se encuentra en un estado de éxtasis. Éxtasis viene del griego stasis, que significa estar. Éxtasis, el que no está, el que se fue, el que está ausente de sí, ¿no? Es un momento en el cual es avasallado por una fuerza que no puede controlar y su voluntad no ejerce el control debido y él se desborda. Entonces mata a esa estudiante con la cual tenía fantasías eróticas y con la cual soñaba, etcétera. Asesina a la madre, las deja empaladas en los closets del apartamento, lava su cuchillo de guerra, encuentra ropa de hombre en el apartamento, el ex esposo de ella de alguna manera era como de una talla muy parecida a él, entonces se puede cambiar de ropa y sale como si no hubiera pasado nada, va al departamento de literatura de la universidad, pregunta por mí y no me encuentra. Entonces le dice a la secretaria del departamento de literatura, le dice, necesito hablar con Mendoza, me urge hablar con él. Y ella le dice, Mario está en semestre de tesis, no tengo ni idea. Y como les conté al comienzo, yo me la pasaba en la Luis Ángel Arango metido todo el día, pero también podía estar en la Biblioteca Nacional, en la 24 con Quinta, o podía estar en la biblioteca de la misma universidad. Entonces, yo no tenía horarios, ya había terminado clases, entonces ella le dice, yo no sé dónde encontrar a Mario, él se descompone, se pone muy mal, grita y ella le dice, no, espérese un minuto, no me levante la voz, usted no tiene por qué tratarme así, llama a los de seguridad y los de seguridad lo sacan de la universidad. Él camina desde la calle 40 con carrera séptima, donde quedaba el antiguo departamento de letras, y camina hasta la calle 53 con séptima, donde él vive. Son 13 calles más o menos, las mismas calles hoy en día eran las que estaban en ese año, ha cambiado muy poco esa zona de Chapinero, y él camina hasta la calle 53 donde vive, entra y ahí cambia de procedimiento. Se pasa a un revólver 38 corto, deja el cuchillo dentro de su maleta y, y mata a su propia madre. Este es el segundo ritual raro. Perdón, perdón.
es el ritual más extraño del día es este porque él quema el cuerpo de la mamá. Entonces, incinera el cuerpo de la madre. Como dijimos ahora, él había estado en Vietnam, pero él patrulló la zona con Laos y él estuvo también, él pertenecía a la sección de los boinas verdes que patrullaron también la zona de Camboya. Entonces, muy seguramente en la frontera con Laos o en la frontera con Camboya, él vio ritos funerarios budistas y debió ver cremaciones de cadáveres y lo que se llaman bonzos budistas orientales. Eso es lo que hace con su propia madre, hace un bonzo, hace un ritual, quema el cuerpo y el apartamento se incendia rápidamente. Se incendia porque tienen muebles de madera, porque son cortinas de tela, de esas que se usaban antiguamente y eso se prende rápidamente y tiene el apartamento entapetado. Entonces, eso también se prende con enorme facilidad y con el pretexto del incendio del apartamento, él va bajando piso por piso pidiendo las páginas amarillas para llamar a los bomberos. Entonces, la gente abre ingenuamente y él con el mismo revólver asesina 6 personas en el edificio. Entonces, 6 personas más su mamá son 7, más 2 que ya mató al norte son 9. Las 9 primeras víctimas son todas mujeres. Son mujeres de distintas edades, pero no hay ningún hombre, ¿no? Luego él escucha que llegan los bomberos, eh, oye la sirena, sabe que van llegando, saca otro revólver que tiene guardado dentro de su cuarto y sale a caminar. Baja a lo que entonces era Sears, lo que hoy en día es Galerías, se despide de una amiga que tiene, que es la única amiga real que él tiene. Es una mujer que ha sido muy amable con él, muy dulce, una mujer muy cariñosa, y él le dice, cuida a tus hijos, no los golpees, no los maltrates. Y ella le dice, ¿tú por qué me hablas así? Y él le dice, me voy al otro lado del mundo, no voy a volver, me voy de un sitio donde no hay retorno. Y se sale después a lo que entonces era el restaurante Poseto, que existió hasta el año pasado y acaban de quitarlo, acaban de construir en la 62 con séptima, pero hasta el año pasado ese restaurante era exactamente el mismo. Entra al restaurante, pide unos espagueti con salsa boloñesa, se toma lo que es un destornillador, que es un vodka con jugo de naranja, y estudia los comensales muy bien. Yo quisiera para los que son más chiquitos que intenten recordar o preguntarle a sus papás. El año 86 en Colombia fue un año muy particular porque nosotros acabábamos de pasar por varias crisis del año 85 que fueron terribles. Fue la toma y la retoma del Palacio de Justicia, que fue prácticamente el incendio de la mitad de Bogotá en la Plaza de Bolívar, que se incendió buena parte del centro colindante, era todo un caos, entraban tanques, salían, era una cosa terrible. Fue también el año de Armero, nosotros un volcán estalla y prácticamente hunde a toda una población, vimos las imágenes por televisión en directo y aparte de eso empieza una lucha contra el narcotráfico sucia. Entonces, se abren como secciones especiales ilegales del propio Estado, ¿no? Paraestatales que empiezan a cometer genocidios y crímenes mancomunadamente con los narcotraficantes. Entonces matan un tiempo después, ese mismo año 86-87, empiezan la persecución de los líderes de izquierda y van a terminar asesinando candidatos a la presidencia de la República, Bernardo Jaramillo, Pizarro, etcétera. Entonces, son años muy convulsos. Entonces, lo que hay que imaginar es que Campo Elías entra al restaurante, es el 4 de diciembre del año 86 y estudia muy bien a la gente que está ahí, porque hay gente que puede tener guardaespaldas, hay gente que puede estar armada, había un capitán del ejército, etcétera. Él como que sabe estudiar muy bien las mesas colindantes, luego se va al baño, se cambia, se pone un cinturón ribeteado de balas, sale con los 2 revólveres y empieza la masacre dentro del restaurante, ¿no? Y mata 20 personas en el restaurante. Hay varias versiones.
Unas versiones dicen que la policía llegó y logró darlo de baja, pero yo me quedé con una versión que me parece que es la más verosímil para mí, y es que la policía llegó y se puso muy nerviosa. Eran agentes de policía inexpertos que no sabían cómo atender un caso de estos, y ellos dispararon muy nerviosamente y no le dieron. Algunos testigos dijeron que las balas pasaban, él abrió los brazos en cruz y sin embargo no le dieron, él quería que lo mataran y al final él se lleva el revólver a la 100 y cobra a la víctima número 30 del día, que es él mismo. Quiero que entiendan bien que en el año 86 este tipo de asesino era absolutamente inédito en Colombia. No digo que nosotros no tuviéramos una violencia muy fuerte, pero era de otro estilo. La violencia del narcotráfico o la violencia de la guerrilla, la violencia política, era una violencia muy distinta. Sicarios, matones, guardaespaldas, lugartenientes de los narcos o de los capos. Pero nosotros no teníamos un asesino oculto, refinado, que quería ser escritor, que estuviera escribiendo una tesis en una universidad. Ese tipo de asesino pertenece a la tradición anglosajona, ¿no? Es más de la tradición norteamericana o de la tradición inglesa. Y lo otro era que no teníamos cómo definir ese tipo de asesino. En el año 86 uno hablaba de un serial killer, un asesino serial, pero esto no es un asesino serial, porque un asesino serial tiene un patrón de conducta entre víctima y víctima. Las elige rubias, las elige entre los 23 y los 28, las elige que se visten de cierta manera, las elige que miden unos 70, unos 80 de estatura. En fin, el asesino tiene una conducta que es relativamente predecible, razón por la cual uno se puede anticipar a su siguiente golpe, que es lo que intentan hacer la mayoría de los detectives o de los policías que tienen que estudiar estos asesinos. Pero resulta que aquí no hay relación entre víctima y víctima, aquí no se parecen, nada. ¿Cómo se llama eso? En el año 86 no había cómo nombrarlo. Ya en el último tiempo, después de todo lo que hemos visto, la masacre de Columbine en Estados Unidos, la masacre de Virginia Tech, ¿no? Hay una cantidad de asesinos ya en Europa también que tienen esta conducta. Hoy en día los psiquiatras ya lograron nombrarlos y se llaman spree killers, asesinos relámpago, que son asesinos que de pronto estallan de un momento a otro y matan lo que encuentren a su paso, ¿no? Y al final ellos mismos se suicidan o hay que darlos de baja porque no pueden frenar, no pueden parar. Pero en ese año, como les cuento, era muy difícil. Entonces, yo intento tomar notas, yo soy su amigo de la universidad, de alguna manera estoy implicado directamente, sufro una culpa también, un cierto señalamiento. Las encargadas de la biblioteca de la universidad ya no me prestan los libros y solían señalarme de mala manera, como diciendo, ese es el amigo del asesino. Entonces yo me voy sintiendo bastante mal. Termino la tesis por fortuna, entrego la tesis, me gano una beca y fue lo mejor que me pudo haber sucedido, fue irme, que yo quería estar lejos de lo que había pasado, pero sigo tomando notas y siento que la gente de prensa no da con la clave. ¿Por qué? Porque los cronistas de la época hablaban de Vietnam, pero la única persona que sabía que él estaba escribiendo sobre el texto de Stevenson y que él estaba obsesionado con la novela de Stevenson, de hecho dictaba clases con la novela a domicilio, él era profesor de inglés y a todas partes llevaba el texto de Stevenson para enseñarle a sus alumnos con la novela. El único que tenía esa información era yo. Entonces yo sentía que yo podía escribir algo más hondo, mucho más profundo. Yo hago dos versiones y en las dos fracaso estruendosamente. Era muy joven, yo no tenía las herramientas del oficio, que eso solo lo dan los años, entonces no lo logro y no lo logro, quemo dos versiones de esa novela que no resultan bien, entro a Scorpio City, que es mi primera aproximación a la psicopatología criminal, y ahí ya me voy sintiendo como un poquito más cerca, escribo Relato de un asesino, que es mi primera novela de psicopatología plenamente, y ya escribiendo Relato de un asesino entiendo, ya hay psiquiatras que empiezan a hablar del tema, empiezo a entender a Campo Elías y me doy cuenta que ya no quiero escribir sobre él, que lo que quiero es escribir sobre Bogotá, que lo que quiero es que la protagonista sea la ciudad y que el ambiente malsano del asesino sea el ambiente malsano de toda la ciudad,
que la ciudad como que es conducida a un abismo, como que la misma ciudad se va precipitando con él, ¿verdad? En un precipicio insondable. Entonces ya cuando entiendo eso, empiezo a redactar Satanás y todo fluye muy bien. Logro finalmente una primera versión que funciona. Tengo 3 personajes más. Tengo un sacerdote, tengo lo que se llama una burundanguera, que es una muchacha sexy, bella, que trabaja seduciendo altos ejecutivos en los bares y que pertenece a una banda del crimen organizado. Y tengo un artista, que es un artista plástico, que se anticipa de alguna manera a lo que va a suceder, como un vidente, como un artista vidente. Gracias a esos 3 personajes, yo armo una trenza. Si ustedes se dan cuenta, los capítulos van trenzados y Satanás, si ustedes dibujan la estructura en un tablero, son 4 capítulos en trenza, o sea, 4 capítulos donde va el sacerdote, María y el artista, van trenzados, o sea, uno hace A, B, C, luego pone B, C, A, etcétera, pero va trenzando esos 3, y de pronto la novela tiene un capítulo que corta, que es el capítulo 5, que es Campo Elías, y aparece un diario de un asesino. Entonces uno dice, miércoles, ¿este tipo de dónde salió? Este no venía en la trama que yo venía leyendo, ¿no? Y como que me corta la novela y yo no entiendo, pero se me queda ahí en la memoria el diario de ese tipo y sigo en 4 capítulos en trenza, vuelvo y recupero a los 3 personajes y en el capítulo 10 aparece el asesino otra vez y ahí entiendo ya que el asesino es la puesta en el abismo. Entonces son 4-1, 4-1. Si uno lo dibuja en un tablero, eso es pura geometría, eso son puras matemáticas. Entonces, lo que yo quería era que el lector se diera cuenta que había una perfección, digamos que geométrica, y que al final como que no supiera muy bien cómo era que el escritor había hecho para que todo coincidiera. Y resulta que es pura geometría, es puro diseño. Entonces, si uno diseña correctamente, puede ir conduciendo al lector hasta donde uno necesita que el lector llegue. Entonces, fue una novela que salió muy bien, fue una novela que de alguna manera ese año 2002 ganamos el Seix Barral en Barcelona, que fue una enorme sorpresa para mí, entre 175 escritores de América Latina, un desconocido porque yo no estaba traducido, yo no tenía agente literario, que fue una pregunta que me hicieron en la rueda de prensa en Barcelona, alguien de manera muy atrevida, creo yo, y de una manera muy agresiva y muy violenta, me dijo que quién se había movido detrás de bambalinas para que yo lograra el premio ese año, como diciendo quién fue su agente, y yo le dije, yo no tengo, y el periodista me dijo, no le creo. Y yo le dije, mire, yo lo reto públicamente, usted encuentra la hoja que yo firmé en una agencia literaria y yo entrego el premio. O sea, yo inmediatamente entrego el premio y me considero que no es honroso. Y él tuvo que desdecirse después, él tuvo que aceptar que la había embarrado, que me había ofendido de una manera imprudente. ¿Por qué? Porque yo en realidad era un don nadie y ese libro ganó solo, sin presión de nada, sin palancas de ninguna clase, y yo me alcé para mi propia sorpresa, porque yo ese año estaba vendiendo mi apartamento para poder comer. Yo ya me había retirado de la universidad, yo había sido profesor 10 años en la Javeriana y ya no quería más, yo quería saber si era un escritor o no, y tenía que decidirlo. O sea, yo estaba cansado de ser la promesa de un escritor. Entonces todo el mundo decía, no, Mario, cuando empiece a publicar, cuando no sé qué, pero yo era siempre como a futuro, ¿no? Pero no era nada en presente. Entonces yo tuve que jugármela a fondo y ahí gané contra todo pronóstico. La novela le fue muy bien, fue muy atacada en el mundo intelectual, ¿no? Los intelectuales se sintieron un poco fastidiados con ese libro. Fue muy atacada moralmente también. La extrema derecha religiosa se sintió solo por el título, se sentían ya como si fueran agredidos por el título. Era un poco tonto, era un poco ingenuo y de una enorme ignorancia no leerse el libro para saber de qué iba el libro antes de censurarlo. Pero bueno, es un poco nuestra mojigatería y nuestra pacatería
colombiana que es de doble moral, porque por el otro lado somos asesinos, criminales, cometemos unas atrocidades, pero para ir a censurar obras de arte o para censurar libros, ahí estamos de primeros. Entonces es una doble moral rara, pero bueno, a la novela le fue muy bien, la defendieron las nuevas generaciones de lectores, la gente muy joven en ese momento consideró que en esa novela había un diseño de ciudad, una propuesta psicológica también completamente nueva, era una novela muy pegada a la tradición policíaca y a la novela negra, que Colombia tenía muy poca, o tiene todavía muy poca tradición de novela negra. Entonces, a la novela le fue bien y al poco tiempo apareció Andy Weiss. Andy Weiss es un director de cine, guionista de la Universidad de Nueva York, que estaba recién llegado aquí a Colombia. Si ustedes han visto Netflix y han visto Narcos, que es la gran serie de Netflix, aunque los colombianos la vemos muy poco, él es el gran productor y director, es en este momento el gran director de Netflix. Él estaba recién llegado a Colombia y él hizo una propuesta para Satanás. Nosotros nos reunimos, él se obsesionó con el libro y yo creo que hizo una versión muy decente. Es su versión, ¿no? No es la mía, no es el libro que la gente suele confundir, y cuando uno opina sobre cine debe dejar el libro atrás y opinar con la película de manera independiente sin compararla con el libro. Pero eso es muy difícil. Yo creo que es una obra maestra, ganó el Festival de Cine de Monte Carlo, ganó una mención en San Sebastián, ganó muchos premios y ya hace poco, recientemente, hace 3 años, nosotros empezamos a hacer la novela gráfica, también la hicimos con Keiko Lano, que es un genio, es un dibujante de cómics realmente impresionante, un tipo con un talento que creo que va a ser muy famoso también. A él le va a pasar lo de Andy Weiss en algún momento. Y para mí ha sido todo un gusto trabajar con él. Y él logró construir un ambiente gótico. La novela gráfica es una novela oscura. Keiko es arquitecto, entonces se ve que tiene una formación arquitectónica muy fuerte. Y logró construir la ciudad de Satanás. Primero se hicieron maquetas digitales, nosotros trabajamos con drones, entonces fuimos a los lugares, nos fuimos juntos y fue muy bello volver a esa novela de la mano de otro artista, digamos, porque yo escribí el guión y él luego me llamaba y me decía, por ejemplo, me decía, Mario, revisemos la escena 56. Y entonces yo le decía, pero la escena 56 no está clara. Entonces me decía, no, revisémosla, por favor. Y yo un poco como de mal humor decía, bueno, está bien, voy a prender el computador y voy a ver la escena. Y entonces prendía el computador, miraba la escena y yo le decía, ¿qué es lo que no es claro? Yo creo que yo soy muy claro como guionista. Entonces me decía, no, Mario, es que voy a poner la cámara arriba, voy a poner la cámara cenitalmente, voy a hacer la escena cenital. ¿Estás de acuerdo o no? Y cuando él me hizo esa pregunta, entendí algo que no había entendido. Y es que la novela gráfica es hacer cine en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, lo clave de la novela gráfica es dónde está el tiro de cámara. O sea, dónde se pone la cámara. Por ejemplo, yo puedo decir, Mario está en su biblioteca y está consultando unos libros. Por ejemplo, estoy mirando esto. Entonces, Mario está leyendo unos libros en su biblioteca. Bueno, ¿cómo hago la escena? Puedo hacer la escena filmando a Mario de frente, que es un poco la imagen que tenemos acá, pero yo puedo cambiar el punto de vista. Entonces puedo poner la cámara de lado, la puedo poner abajo, puedo girar la cámara alrededor del personaje, la puedo poner arriba. Y esa misma frase es el que hace el storyboard, es decir, el que decide los tiros de cámara, el que define finalmente cuál es el punto de vista. Entonces, en cine es lo mismo. Una cosa es el guionista diciendo, 2 personajes están conversando en una cafetería, pero otra cosa es cuando llega el director y dice, ojo, vamos a poner la cámara en esta ventana, luego hay una cámara que entra por la puerta, la cámara se va acercando mientras ellos van conversando y es el director el que decide cómo pone el diálogo entre ellos dos. Entonces, yo funciono como guionista muy bien, pero Keiko es un genio para hacer storyboard. Entonces, si algún día miran la novela gráfica, se darán cuenta que hay una escena del sacerdote en donde vemos la iglesia y vemos al tipo entrar a la iglesia y todo está visto desde arriba. Esa fue una conversación con él que para mí fue maravillosa
prácticamente toda una iluminación, y a eso nos hemos dedicado en los últimos 3 años. Nosotros venimos trabajando en una colección de cómics, ojalá en algún momento se acerquen a esa colección, se llama El último día sobre la Tierra, hemos publicado 2 cómics, uno de ellos se llama Imágenes premonitorias y el otro se llama Están entre nosotros. Son cómics hechos acá con una enorme técnica, yo creo que los pueden disfrutar muchísimo. Publicamos Satanás Gráfica y ahora vamos a publicar una novela que se llama Caópolis, en la cual llevamos trabajando 1 año y medio, que es una literatura de anticipación sobre Bogotá, distópica en el futuro. Ahora, nos viene sucediendo algo muy raro, ya con esto cierro para poder abrir al diálogo con ustedes, nos viene sucediendo algo muy raro y es que nosotros cuando estábamos creando hicimos literatura de anticipación. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 cómics que vienen de esa colección en donde hay una pandemia y en donde la gente tiene mascarillas. Ustedes pueden entrar a nuestra página de Facebook que se llama Proyecto Frankenstein y a nuestra página de Instagram y ahí pueden ver algunos de los videos y de los dibujos que hemos venido subiendo en estos meses. Proyecto Frankenstein es todo nuestro proyecto gráfico y nosotros ya teníamos una pandemia, entonces lo que nos ha sucedido es muy raro y es que la realidad se viene acelerando hasta convertirnos en personajes a nosotros de nuestros propios cómics. Entonces, cuando estamos creando, estamos en la anticipación, pero cuando vayamos a publicar ahora, estamos en el realismo. Entonces, tuvimos que publicar en los videos para que la gente no dijera, ah, claro, como vino el COVID-19 y el coronavirus, ellos se inspiraron. No, no es verdad. Nosotros ya lo habíamos hecho el año pasado, pero la realidad es tan rápida que no nos da tiempo. Entonces, la distancia que hay entre la creación y la publicación ha sido nuestro gran problema en este momento. Entonces, bueno, eso para contarles a grandes rasgos sobre Satanás. Hay una anécdota que me gustaría que revisaran si están estudiando el caso de lo de Satanás, y es que y ya esta es la última idea, el 4 de diciembre del 2016 yo llegué de México, y yo venía de México, yo venía de la Feria del Libro de Guadalajara, que suele ser en la última semana de noviembre, primera de diciembre. Entonces, ese 4 de diciembre yo llegué y mi madre se encontraba muy mal de salud, entonces yo tuve que hacer un traslado. Entonces llegué del hospital, no tuve tiempo de bañarme, no tuve tiempo de cambiarme de ropa, llegué con el morral prácticamente a la clínica y la tuve que trasladar de la Reina Sofía hasta la clínica Marley, que en Bogotá significa de la calle 127 a Chapinero, en la calle 49. Entonces, pasando en la ambulancia, metido en la ambulancia, pasando por la calle 109, 110, de pronto vi una cantidad de noticieros, cámaras de Caracol Televisión, RCN, noticieros internacionales, CNN, etcétera. Yo venía pensando que en qué momento habían pasado 30 años, ¿no? 2016, 1986. Entonces yo dije, pero ¿en qué momento dejé de ser un sardino de 23, 24 años y me convertí en un abuelo, en un anciano, en un tipo ya maduro? ¿En qué momento pasó eso? Porque uno no se hace viejo paulatinamente, uno se hace viejo repentinamente. Es una especie de constancia que uno tiene de pronto y es una sorpresa decir en qué momento pasó tanto tiempo. Entonces yo venía muy sorprendido con eso, pensando que me había hecho un hombre adulto y no me había dado cuenta, y de repente veo eso. Entonces pregunté qué está pasando y el conductor de la ambulancia me dijo, ahí está el asesino, ahí está el criminal. Y yo sentía como si hubiera un bucle y yo no hubiera podido salir de 1986. Entonces yo dije, ¿un asesino? ¿Cuál asesino? Le dije, perdón, es que yo no tuve tiempo de ver noticias internacionales, venía con lo de mi mamá, carteándome con mi hermana de manera muy nerviosa desde el aeropuerto en México. Entonces le dije, qué pena, pero yo no tuve tiempo de ver noticias. ¿Qué es lo que está pasando? Era el crimen de Juliana Zamboní. Es algo muy extraño y muy raro porque el crimen de Juliana Zamboní fue exactamente el mismo día. Entonces es la misma ciudad, es el mismo día, el 4 de diciembre del 2016, el día que se cumplen los 30 años, es el mismo barrio, porque si ustedes miran bien la novela, yo respeto todos los sitios y el crimen de Poseto fue en la 62 con séptima y el crimen de Juliana Zamboní fue arriba a 2 cuadras, es Chapinero en la 64 como con quinta. Entonces es como solo un columnista del periódico El Espectador
se dio cuenta y dijo, esto es increíble. Y no olviden que El crimen de Juliana Zamboni dio origen a una novela de Laura Restrepo, maravillosa, que se llama Los Divinos, una de las mejores novelas de Laura. Entonces, ustedes podrían estudiar los casos y al mismo tiempo ir a las novelas, mirar la novela de Laura, mirar la mía y hacer comparaciones y tejer una discusión que podría ser una clase literaria muy interesante. Bueno, aquí porque no los quiero cansar, y si quieren empiezo a responder preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que hemos escuchado. Le voy a pedir a los estudiantes y a los docentes que nos escuchan en este momento que levanten la manito acá digital para irles dando la palabra. Por ahora quisiera comenzar. Ayer estuvimos revisando algunas de las entrevistas pues, que has desarrollado. Hay una con Marlon donde tú aseguras que si te invitan a un espacio como este a hablar de proyecto de vida y hablar de liderazgo, pues tu respuesta sería básicamente ustedes no son nada, no son nadie, y eso nos llamó mucho la atención porque precisamente a eso te hemos invitado hoy, ¿no? ¿Qué podrías contarnos en relación a esa respuesta y a este espacio que tenemos hoy? Claro, es que fíjate bien que todo el sistema va dirigido hacia el ego, digamos, la autoayuda, y el capitalismo salvaje y el capitalismo depredador. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es alimentarme el ego. Tú eres muy importante, tú eres una persona fundamental, ¿no? O sea, si yo soy tu jefe, ¿cómo te explotaría a ti? Yo te llamaría a mi oficina y te diría, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, yo creo que tú eres una persona muy distinta de los demás. Tú estás llamada a ser una lideresa, una gran líder, ¿no? Entonces voy a depositar en ti toda mi confianza y tú te sientes inmediatamente comprometida al punto de que tienes que trabajar y trabajar y trabajar para poder corresponder a la imagen que yo he creado de ti. O sea, tú vas quedando atrapada en tu propio ego, ¿no? Y es tu ego finalmente el que te conduce a creerte muy importante y a creerte que tú estás por encima de las demás personas de tu generación. No, yo estoy llamada a ser una líder, yo no soy cualquiera, ¿no? Yo no soy como los demás, ¿no? Poco a poco las redes sociales van alimentando ese ego también y yo empiezo a tomarme selfies, ¿no? Selfies, 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 las voy subiendo, yo tan bello, yo tan inteligente, yo tan maravilloso, yo no soy cualquiera, hasta que un día, el día menos pensado, digo una cosa tan horrible como, usted no sabe quién soy yo. Es que usted no sabe con quién está hablando. Es que usted no sabe con quién está hablando. Es que usted no sabe quién soy yo, ¿no? Y entonces uno termina diciendo semejante imbecilidad. Entonces, yo siempre he dicho que a mí lo que me encantaría es dictar un seminario de todo lo contrario, ¿no? No de usted cómo es de importante, sino usted no es nadie. Usted no es nada. Salude a la gente, inclínese, ¿verdad? Respetuosamente. Haga la fila como los demás. Cumpla con las normas, cumpla con las reglas, ¿no? Deje de darse tanta importancia personal y un poco de humildad. Entonces, a mí me encantaría dar un seminario de humildad, ¿no? De respeto, de saber inclinarse. Salude a su portero todos los días. Inclínese ante su empleada del servicio doméstico, ¿no? Ella es una persona fundamental, usted depende de ella. Entonces, no le dé órdenes, no le diga, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Límpeme ahí, ¿no? Ese no es el tono. Dígale, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo van las cosas? Tomémonos acá un cafecito y ahorita empiezas pues a camellar, fresca, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos podemos tratar con camaradería? ¿Por qué tenemos que repetir las lógicas del narcotráfico, que es esa lógica de aquí llegué yo, ¿no? Aquí llegó el capo, aquí llegó Popeye. Entonces, todos nos vamos convirtiendo un poco en Popeye. Entonces, esa frase se refiere a eso, a que a mí me encantaría que la gente entendiera su nimiedad, su poquedad. Y creo que ir contra el ego es educativamente muy importante. Así es nuestra filosofía de vida, eso nosotros le llamamos el éxito. Acá hay una estudiante, Laura Zapata, que levanta la mano. Laura, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola Laura, ¿me Pues oyes? ¿Ahí me sí, sí, oyes? señor. Ok, Sí. no me digas señor, dime Mario.
Bueno, ¿cómo le va, Mario? Pues la verdad, yo tengo una duda Sí. que, bueno, primero que todo, muchas gracias, porque la obra de Satanás es muy, muy chévere, muy interesante, a pesar de que tiene una realidad como muy fría, pero pues es la realidad que afrenta Colombia, ¿no? Ujú. Y pues mi pregunta puntual sería, ya que usted lo explicó anteriormente, ¿el libro tiene algunas partes basadas en hechos reales o es completamente real? Porque hay como cositas que uno sí ve como que son demasiado frías. Entonces esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Ok, Laura. Mira, eh, Satanás, todo lo de Campo Elías está muy documentado. Tanto el diario, tanto lo que sucede en el diario como lo que sucede al final, todo es calcado, exacto, es casi una crónica de los hechos de la época. Por el otro lado, los otros tres personajes son tres personajes que yo recogí también, cercanos a mí, algunos de ellos. Por ejemplo, María fue alguien que yo conocí en la cárcel del Buen Pastor. Yo dicté un seminario para las presas del Buen Pastor. Ellas querían hacer un taller, un seminario sobre literatura, querían participar en un concurso que el Ministerio de Justicia había abierto ese año y les parecía el colmo que solo concursaran hombres, ¿no? Los de las cárceles de hombres. Entonces ellas pidieron un taller y yo fui, me inscribí en la universidad gratuitamente, a mí nadie me pagaba ese seminario, pero me parecía muy chévere ir y hablar con ellas y darles el seminario. Entonces, en ese seminario, una chica de pronto se me acercó y en el patio de la cárcel, tomándonos un café en un pequeño cucurucho que había ahí dentro del patio, me contó su vida y me contó quién era ella y qué le había sucedido. Yo tomé notas de esa vida de María, la guardé y luego la escribí en Satanás, que es muy dura. Quizás las escenas más cruentas y más fuertes son las de ella, pero es una crónica casi que calcada de lo que ella misma me contó. Yo lo que fabulé o lo que ficcioné en realidad fue muy poco. Entonces Satanás funciona como casi que una crónica, está muy cerca de la crónica periodística, pero lo que es una novela es la manera como está tejida y la manera como los hechos van coincidiendo. Eso es lo que es ficción y es lo que yo necesito para que la novela funcione bien. No sé si te respondo bien, Laura. Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Y tengo otra pequeña pregunta. Eh, ¿Usted decidió cambiar los nombres o todos los nombres los dejó igual? No, yo cambié los nombres para que no fueran reconocidos los protagonistas originales. Sí. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias. Nos escucha Ok. acá Ana Sofía Borges, también tiene otra pregunta. Ana Sofía, te escucho. Ok. Hola, buenos días, Mario. Hola Eh, Ana, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, yo quería preguntarte cómo, pues como escritor, ¿cómo hiciste para mezclar tantos temas? O sea, tú tocas mucho el tema de psicoanálisis, de mitología, que también se le puede considerar la historia de los incubos y el sucubo, Ujú. y como lo de las matemáticas para a la hora de escribir la estructura de los textos. Y pues nosotros tenemos como la creencia, la lamentable creencia de que las personas son o solo de letras o solo de números. Pero pues aquí tú estás demostrando de que como que puedes hacer una interconexión de todos estos temas. Ok, perfecto. Mira, Ana, yo tuve claro algo desde muy pequeño y fue como mi enorme ventaja, y es que yo era un adolescente muy confundido y yo tenía la sensación de no encajar en nada, ni en ninguna parte. Nada se había hecho para mí. Entonces yo decía, pues yo no me quiero casar, porque lo tenía clarísimo, no quiero tener hijos, porque me parecía muy peligroso, y ahora fíjate, la realidad me viene dando la razón, ¿verdad? No es momento para uno tener hijos, ni mucho menos, quizás es para todo lo contrario. Eh, yo, yo no quería hacer dinero, yo no quería triunfar y esas ideas del éxito, todo eso me parecían falacias y me parecían mentiras. Entonces, no sabía dónde ubicarme, ni sabía qué hacer, hasta que tuve un profesor que me cambió la vida para siempre, que fue mi profesor de literatura. Y ahí descubrí que yo iba a ser un escritor, que la literatura era lo mío. Primero supe que iba a estudiar letras
y que iba a ser un literato, pero poco a poco, calentando la mano en los primeros textos, me di cuenta que iba a ser un escritor. Y eso es lo mejor que le puede pasar a uno, porque el problema fundamental de la vida no es el éxito, ni es la plata, ni es nada de eso, ni es el amor tampoco. El problema fundamental de la vida es el sentido profundo de la existencia. O sea, yo te preguntaría a ti, aunque todavía estás muy pequeña, pero yo te preguntaría, ¿cuál es el sentido de tu vida? O sea, ¿en qué te la vas a jugar? Entonces, puede ser en el deporte. Perfecto. Entonces uno dice, listo, voy a ser corredora de 100 metros. Entonces tengo que entrenar todos los días y tengo que entrenar hasta bajar la marca y poder competir a nivel panamericano y después ir a los olímpicos y tengo que representar a mi país. O sea, tienes que dar lo mejor de ti. Si tú dices, no, yo voy a ser una científica, listo, perfecto, ese es el sentido de tu vida. Pero la pregunta es muy importante porque es, ¿a qué viniste? ¿Por qué estás acá? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cómo nos vas a ayudar? ¿De qué manera le vas a servir a tu comunidad o a tu sociedad? Y esa es una pregunta tremenda. Y a uno nadie le enseña eso. A uno le enseñan es todo lo que es banal, de alguna manera trivial. Por ejemplo, si nos diera un cáncer, Ana, y a uno le dijeran le quedan 3 meses de vida, todo se pone en su sitio. Entonces, ¿qué? Sacamos nuestra plata, todos los dólares, los bienes inmuebles, las camionetas 4 puertas. ¿De qué nos sirve? De nada. ¿De qué nos agarramos para poder aguantar esos 3 meses antes de morirnos? Del sentido profundo que ha tenido nuestra vida. Entonces, eso es lo fundamental. Y yo supe desde el comienzo que me la iba a jugar en la literatura. Entonces, me preparé lo mejor que pude. Pasé todas mis horas de juventud en la biblioteca, estudié mucho. Cada texto que escribía, cada cuento, por muy irrelevante que fuera, de todos modos yo lo trabajé con enorme profesionalismo y yo entregué toda mi vida a esa causa. Entonces, esa es la razón por la cual estudié matemáticas yo estudié a Luca Pacioli, que es el maestro de Leonardo da Vinci. Él tiene un bello texto que puedes mirar por internet, se llama La Divina Proporción, porque tenía que estudiar la geometría en los cuentos de Poe. Luego tenía que estudiar no sé qué, entonces fui leyendo un poco de todo y en mi amistad con Campo Elías tenía que leer sobre psicoanálisis, porque él estaba trabajando la dualidad de conciencia. Entonces, todo eso a lo largo de una vida te va llenando de libros y libros y libros, que es lo mejor que te puede pasar. Muy bien, muchas gracias. Santiago Barón, tienes la palabra. Y, hola Mario, ¿cómo vas? Hola Santi, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Es que yo tengo una pregunta y es que, pues, primero contarte que yo desde muy pequeño veía la película Satanás con mi tío. Era la única película que él tenía en el DVD de su casa y siempre que yo iba a visitarlo nos poníamos a verla. Me la vi por ahí unas 5 veces. Y pues me resulta como pues, muy agradable que vengas tú pues a contarnos como esta misma historia otra vez y pues como que recordar esos momentos como con mi tío. Y yo tengo una pregunta acerca del final de la película, de por qué se decide que la película pues acabe que Campo Elías le dispara a una señora que está en el restaurante y no deciden finalizarla con la muerte de él, que era la tercera muerte del día, pues como tú nos contaste. Bueno, mira, Santi, lo primero que hay que entender cuando tú haces una adaptación cinematográfica es que tú le prestas el universo a otro, el universo literario, para que el otro arme su propio mundo. O sea, no es que la persona que hace la adaptación esté en la obligación de seguir el libro paso a paso, capítulo a capítulo, personaje tras personaje. No, si tú te das cuenta, por ejemplo, Andy suprimió un personaje, Andrés, que es el artista plástico. Ese no está dentro de la película, está en la novela, pero no está en la película. ¿Por qué? Porque es la adaptación de un artista nuevo. Entonces, la película debe ser juzgada no por comparación con la novela. La película debe ser juzgada en sí misma, independiente. Entonces, Andy hizo muchos guiones, hizo varios, y revisamos esos guiones y los volvimos a revisar hasta que nos dimos cuenta
que el último, el que él dejó para filmar, funcionaba rítmicamente muy bien, porque si tú haces una triada cinematográfica, funciona mejor que si haces una tetralogía. No sé por qué, pero cinematográficamente la tetralogía ya te confunde. Entonces, él lo que hizo fue quitar uno, dejar la trenza y dejar desde el comienzo a Campo Elías, cosa que en la novela no pasa así. Y en la novela gráfica tampoco, ¿verdad? Porque pues el guión es mío. Pero yo creo que cinematográficamente a Andy le funcionó muy bien hacer una película psicológica en donde va siguiendo a un asesino y se mete dentro de la mentalidad del asesino. Eso. ¿Sí? ¿Sí te Claro. respondo? Sí, 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 sí me respondes. Otra pregunta ya de pronto, pues tal vez sea muy personal. Y tú cuando compartías como con Campo Elías, o sea, como que qué actitudes así le encontraste raras o quedaste sorprendido cuando pues supiste como acerca de lo sucedido. Santi, mira, eso a mí me atormentó durante años, saber por qué no me di cuenta. No, pero es muy difícil. Ese tipo de asesino está muy camuflado. Ese tipo de asesino está muy cerca de la cotidianidad y tiene distintos registros de personalidad. Entonces, por ejemplo, uno puede o uno tiende a creer que el asesino es un ser monstruoso con una... Y no, resulta que cuando tú te das cuenta es tu vecino, que es un tipo súper querido, dulce, que saca la basura todos los días, te saluda, te dice, hola, ¿cómo estás? Encantado, buenos días, es muy decente. Y resulta que ese tipo que te saluda tan gentilmente y amablemente todos los días, ese es el asesino que todo el mundo está buscando. Entonces, son personajes que suelen camuflarse y que tienen distintos registros de personalidad. Por eso es tan difícil detectarlos. Bueno, muchísimas gracias. Pues te agradezco por haberme escuchado y haberme respondido. Y Un ya, eso placer, era todo lo que tenía que preguntar. Gracias. un placer. Bueno, una última pregunta. Agradecemos la generosidad del tiempo pues, que has compartido con nosotros. Nos comprometimos entre 30 a 40 minutos, entonces le damos la palabra a Andrei Cherikov, de grado quinto. Okay. Hola, Mario. Hola, Mendoza. Ahí te veo. Ah, Hola, hola. ¿qué tal? Pregunta, si la película Satanás antes iba a tener otro nombre, probablemente, si podría tener otro nombre la película. Sí, qué buena pregunta. La verdad es que tuvo otro nombre. Para poder rodar, si tú te das cuenta, aunque no sé si por edad puedas verla, no creo, es una película muy fuerte para ti, pero hay unas escenas en una iglesia. Nosotros no podíamos rodar esa película en una iglesia si la película se llamaba Satanás, porque los sacerdotes evidentemente nos hubieran prohibido el rodaje. Entonces la película inicialmente se llamó El ajedrecista, porque si tú te das cuenta, él juega ajedrez con un compañero en algún momento de la película y lleva los crímenes como si fueran jugadas de ajedrez perfectamente planeadas. Entonces la película se llamó así, logramos rodar todo lo que fue iglesias y otras locaciones con ese nombre y luego cambiamos el título ya y se llamó Satanás como se llamaba la novela. Eso nos trajo muchos problemas porque la curia, digamos, los sacerdotes se molestaron mucho y se sintieron como utilizados, como si nosotros hubiéramos mentido de mala manera para poder grabar ahí las escenas que necesitábamos. Entonces eso fue como una pequeña discusión y un sinsabor que nos trajo el rodaje de la película. Eso. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo por haber compartido esta mañana con nosotros. Ha sido un placer, hemos crecido todos, hemos aprendido muchísimo. No sé si quieres cerrar con algo para despedir esta jornada. No, pues decirles que la cuarentena es un término, digamos, es un momento muy propicio para la lectura. La soledad, el aislamiento, el silencio, ¿no? Entonces, mientras los demás se aburren o se deprimen o se angustian o se ponen nerviosos, uno que es un lector se fuga, ¿no? Se va a otros tiempos, a otras identidades, a otros mundos. Y yo creo que esa es la enorme riqueza y la enorme ventaja de los lectores. Así es que invitarlos a leer, porque hoy en día tener dinero es irrelevante.
pero lo que se mide, la verdadera riqueza hoy en día, es la inteligencia y la creatividad. Entonces multipliquen su lectura y yo creo que eso será como un buen derrotero durante la cuarentena. Y me encanta haberlos conocido, un placer enorme. Gracias a ustedes por leerme y quedamos en contacto. Claro que sí. Mil gracias. Fuerte abrazo. Felicidades. Igualmente. Chao, chao. Chao.